bienvenidos a un nuevo podcast en Espectador Nómada. Esta vez estamos con María Bonet, grafista de cine. Coméntanos un poquito una introducción sobre ti. A ver, yo llevo ya como 5 o 6 años dedicándome al mundo del cine, al departamento de arte, que es el departamento que hacemos los decorados. Y ahora estoy muy ilusionada porque estoy como emprendiendo en mi propio estudio, que se llama María Bonet Art and Design Studio, y hacemos escaparates. ¿Mi completo? Sí. Y bueno, antes de llegar a donde estás ahora, ¿cómo empezaste primero tanto con tus intereses antes de elegir qué estudiar y luego qué decidiste estudiar? Yo creo que todos los que empezamos un poco en Bellas Artes, yo estudié Bellas Artes y diseño de producto, pero todos los que nos dedicamos como a esas carreras más artísticas, la gran mayoría hemos ido pues a la típica extraescolar de pintar, ¿no? Que nos han apuntado nuestros padres. Ya hay niños que no les gusta, hay niños que nos gusta y nos quedamos. Yo empecé desde los 5 años en una academia que se llama Mi Academia y bueno, salí de ahí con 16 y entonces yo he estado toda mi vida conectada con el mundo del arte, ¿no? Ahí trabajamos el dibujo, la pintura, los artistas, y yo era una chiquilla que lo hacía todo como muy libre, entonces siempre me ha gustado. ¿Qué pasa? Que no sé si a más gente le ha pasado, os lo cuento por si se sienten identificados, y ¿cómo me voy a meter en Bellas Artes? Si con Bellas Artes no voy a ganar nada, no voy a trabajar, ¿no? O sea, pues lo que se dice, ¿no? La vida del artista que no llegas a ningún sitio, y eso es mentira. Y entonces yo decidí estudiar una ingeniería que salió así nueva, que es la ingeniería de desarrollo industrial y... ¿cómo se llama? Diseño industrial y desarrollo de producto. No sé si la conoces. Ni idea. ¿Qué pasa? Que llega el selectivo y aquí en Amiga salió súper mala nota. Saqué que eso también lo cuento por si hay estudiantes de bachiller para que no se desanimen. Saqué creo que un 8,7 o algo así. Fatal. Mientras todo el mundo sacaba 10 y 13, pues aquí yo un 8 con algo. Y mi padre me dijo, ¿por qué no estudias Bellas Artes? Y yo dije, ostras, si mi padre, como que veo que mi familia me apoya y es algo que siempre he querido, pero como que siempre lo había apartado, digo, venga, pues sí, yo fui a matricularme de Bellas Artes y no me daba la nota, porque es un 8,9, creo que ahora está incluso más alta. Sí, ahora está más alta. Está más alta, un 10, creo, o algo así. Madre mía, cómo cambian las cosas. y no me di la nota. Y yo dije, madre mía, que me quedo sin carrera, ¿sabes? Ese año ahí como lapsus. Y encontré otra escuela que es la EASD, que es la Escuela de Arte Superior y Diseño, que hay diseño de moda, tal, y son pruebas de acceso, no tiene nada que ver con el selectivo. Hice las pruebas de acceso y como es lo que realmente a mí me gustaba y lo que se me daba bien, pues las bordé. Tú puedes elegir 4 diseños. ¿Por qué tenías que decantarte? Diseño gráfico, que era el más solicitado, diseño de producto, que es lo que finalmente hice, diseño de moda y diseño de interiores. Y entonces yo llegué ahí y empecé a descartar. Esperaros a ver si molestamos. Vete por aquí, picho. Y diseño, no creo que dije diseño gráfico, no, que es un coñazo. Que es a lo que me dedico. Irónicamente. Luego dije diseño de interiores no, porque hay muchos materiales, mucha física, a mí todo ya se me da fatal. Diseño de moda no, porque no sé coser. Y dije, pues diseño de producto, que no le pongo ninguna pega. Y entonces estudié diseño de producto y eso fue en julio y en septiembre me llamaron que me habían cogido en Bellas Artes. Y como no supe qué decidir, dije, pues voy a hacer las dos. Entonces yo he estado estudiando 2 carreras paralelamente. ¿Y cómo es eso? Estudiar 2 cosas a la vez. Porque... Ay, pues... difícil. Claro. Es muy difícil porque yo me acuerdo que iba a las 8 entraba en diseño, aquí en el Carmen, y estaba hasta las 2:30. Y mientras a las 2:30 todos mis compañeros se iban a tomarse una cervecita, yo me iba a mi casa, comía en 15 minutos, cargaba todos los materiales de Bellas Artes, que ya sabéis que tenemos un montón de materiales, y cogía mi moto, mi ciclomotor, que fue como mi gran amiga y mi gran ayuda, y me iba a la UPV que estaba en la otra punta de Valencia. Y entonces a las 3:30 entraba pues eso, o a pintura o a escultura, y estaba ya hasta las 5:30 porque sí que la hice a tiempo parcial. Claro. Si no era de 8 de la mañana a 9 de la noche. No, locura. Estuve así como 3 años y ya el tercer año se me hizo mucha bola una asignatura que es la de dibujo, ya se me hizo mucha bola. Y un día ahí en la asignatura dije, yo esto me lo dejo, que no aguanto más. Yo soy muy impulsiva y me lo dejé. Y también es verdad que en ese momento estaba trabajando en el cine. Porque yo entré en el mundo del cine por contactos, pero también porque yo me lo curré, que eso es algo que todo el mundo me dice, has tenido mucha suerte, eso es mentira, o sea, nosotros nos lo curramos un montón también. Como flashback de pequeña vi la película de Mamma Mía y entonces está el making of y yo vi cómo hacían todas las escenografías, el pueblo, porque todo eso es mentira, todo eso es un plató, y dije, guau, qué pasada, a mí me gustaría hacer eso. Y desde pequeñita yo decía a mi padre, papá, yo quiero hacer lo de las pelis, de los decorados, y mi padre se informó y me decía, hija, eso se llama escenografía. Pero cuando llegó la hora de estudiar, no sé por qué me dio por una ingeniería. Supongo que la típica de que es lo que tiene más salida, ¿no? Sí, es lo que tiene, sí, es eso, ¿no? Que al final los padres pues nos pasan un poco sus traumas y quieren que hagamos pues eso, cosas con salida y claro, no lo que realmente nos gusta. Yo tuve la suerte que no, que mis padres luego me apoyaron. Y cuando llegó el momento de prácticas de diseño, dice, hostia, yo quería hacer escenografía, ¿por qué esto se me había olvidado a mí? Y dije, bueno, pues venga, voy a ver cómo lo hago. Y es que en mi pueblo, yo soy un pueblo muy pequeñito que se llama Gaibiel, está el productor de la Alquería Blanca. Ostras. Que no sé si la conoces. Sí, claro. Vale, pues
Y dije, vale, pues a ver, yo en mi pueblo tengo a este señor que hace la alquería blanca. Es lo único que sé de momento. Pues yo me voy un día a ese señor y le digo, oye, que quiero hacer prácticas en una peli, en algo, en los decorados. O sea, yo no sé cómo funciona esto, pero haciendo decorados. Me hace, pues mira, casualmente tenemos este verano una peli. Y cuando llego a diseño, yo ahí súper ilusionada, ya tengo las prácticas, ya sé. Me dice, no, ni nada, esto no tiene nada que ver con diseño de producto. ¿Verdad? La escenografía, porque diseño de producto es diseñar un producto, un vaso, una cuchara, una lámpara, un mueble. Y dije, oye, tal, bueno, pues que no me dejan hacer prácticas. Pero esa chica se puso de baja y vino otra chica, más baja aún. Y yo le volví a preguntar y me dijo, pues sí que puedes, tal, hicimos el convenio y fue así como empecé. Hice estas prácticas y el primer día, claro, yo no sabía qué iba a hacer, yo sabía que iba a hacer decorados, pero no sabía cómo funcionaba eso. Me dijo, ahora soy Maje, tal, no sé cuántos, he visto tu currículum, he visto que estudias diseño y que estudias bellas artes. Y yo sí, y me hace, yo también estudié 2 carreras y también estudié diseño. Entonces ahí tuvimos como mucho feeling, ¿no? Luego ya se sumó eres Aries, yo también soy Aries, estos tipo de tonterías. Pero bueno, y me dijo, hay mucho diseño gráfico, porque hay pelis que hay mucho diseño gráfico y pelis que no hay diseño gráfico. ¿Quieres hacerlo tú? Y yo pensé, yo he hecho 4 carteles para mi pueblo, o sea, pero dije, sí, claro, o sea, al final estás tú ahí, quieres estar ahí, y yo, sí, yo me eché la pegada, y yo le dije, sí, yo lo hago, vale, genial, es que siempre lo hago yo y como me lo quiero quitar a la que soy la directora, tal, no sé qué, yo, vale. Y entonces yo hice ahí de diseñadora gráfica, mi puesto principal era la meritoria, era la chica de prácticas, pero ya tenía yo como mi sitio que era la diseñadora gráfica de la peli. Y luego fui pasando por todos los puestos, porque yo le pedí por favor a Maje que me pasase por rodaje, que me pasase por avance, para yo ver un poco cómo funcionaba. O sea, podemos decir que tu primer toma de contacto con el trabajo fue con las prácticas, ¿no? Sí, las prácticas me parecen una cosa súper importante. Y bueno, comentabas que fue porque tenías contactos y has dicho, no, es que hay gente que suerte. En verdad, obviamente, es muy importante la habilidad de cada uno porque los contactos se van si luego tú no tienes ningún tipo de habilidad. Totalmente, sí. También por comentar que es muy importante moverse, ¿no? Y conocer a gente y... ¿Eso cómo lo llevas al tema? Porque hay gente que le cuesta más, es más introvertida, exacto. A ver, yo soy un poco también así, ¿eh? De hecho, hoy cuando habéis venido tenía un poco de miedo y he dicho, tú no tengo ganas de hablar. Pues bueno. ¿Vale? O sea, he dicho, coño. Pero bueno, me refiero... al final, cuando algo te gusta mucho y tú lo quieres de verdad, te sales solo, ¿sabes? Y el destino yo pienso que te va poniendo como las cosas y señales. Una cosa es que tú espabiles si las quieras ver o no, ¿sabes? Me parece un poco injusto decir que tuve suerte, que fue por contactos, porque esos contactos también los tuvieron otras amigas y no los supieron aprovechar. Claro. Y el mundo del cine es muy guay cuando yo digo, trabajo en rodajes de cine. Oye, cuéntame más, qué chulo, conocerás actores, tal, no sé qué, y las fiestas. Es súper divertido y a mí me encanta, pero es muy duro, ¿eh? Son muchas horas de trabajo, o sea, no son 8 horas de jornada, no son 12 horas de jornada, más tus horas extras, más me tendría que ir a casa, pero dejo a mi equipo solo y me sabe mal, ¿sabes? Más este mes tengo trabajo, este mes no tengo trabajo. ¿Nos explicas un poquito, ya que has contado, en qué consiste tu trabajo dentro del cine? Mi puesto actualmente es grafista. Entonces, voy a explicaros un poco desde fuera hasta llegar, ¿no? Cuando hay una peli, en un rodaje, en un proyecto audiovisual, hay varios departamentos. Está el departamento de producción, dirección, vestuario, maquipelo y luego el departamento de arte, que es el mío, que es el departamento de los decorados, por así decirlo. Dentro de ese departamento de decorados hay un montón de puestos. O sea, el puesto número 1 es el director o la directora de arte, que es quien diseña y elige los decorados junto al director del proyecto, ¿no? De la peli o de la serie. En este caso, por ejemplo, la última serie que he hecho es la serie de Favari y la directora de arte es Maje Tarazona. Ella es la que hace su equipo y dice, vale, pues yo quiero este puesto, porque también tenemos unos presupuestos, o sea, en la vida hay dinero y se mueve por dinero. Y ella elige a su equipo, entonces nos llama, mira, tengo esta peli y tal, no sé qué, ¿te interesa? Pues sí. Otro dice, no tengo las fechas libres porque estoy cogido, no, me voy de viaje, vale. Y ella hace su equipo y dentro de ese equipo está la directora de arte, su ayudante, que en este caso también es una chica, está muy guay. Y luego estamos ya un poco el resto. Ellas dos son las que mueven el cotarro, ¿no? Las que liderazgo y son las que nos manejan. Está la regidora o el regidor, que es quien lleva el dinero, ¿vale? Un poco, pues tenemos 12.000 euros para hacer una película.
pues ella controla un poco la pasta. Pues en el decorado del bar se te ha ido 1000, pues en este decorado tienes tal, siempre bajo las directrices de la directora, ¿vale? Y luego estamos los atrecistas, que están atrecistas de avance y atrecistas de rodaje. Los de avance son los que van de avanzadilla, los que van por delante. Entonces, imaginaos que aquí rodamos una película un martes, pues el lunes han ido los atletistas de avance y han montado todo, han puesto el sofá rojo, han puesto los cuadros, tucutú, tucutú. Y el martes llega el equipo de rodaje y llegan los atletistas de rodaje. Y si por ejemplo hay una secuencia, que hay un montón en las pelis, fijaros, donde los actores están comiendo y bebiendo, es una comida familiar, como tú grabas un plano desde un punto, luego grabas el mismo plano desde otro, los atletistas de rodaje son los que se encargan de que esté todo a primera, de que no haya fallos de raco. Y son los que rellenan pues la botella de agua o las cervezas o la comida, si una actriz está comiendo un croissant se lo come en escena. Corten, volvemos a primera, llega el atletista de rodaje corriendo y te vuelve a poner el croissant. Es un puesto más técnico. A mí no es mi puesto favorito. Yo he pasado, la suerte que tengo es que he hecho todos para ver cuál me gusta más, ¿vale? Y más se adecua a mí. Y ya por último está el meritorio o meritoria, que es la persona de prácticas, que en el mundo del cine, no sé si en otros departamentos se llama así, se llama meritorio. Y es la persona de prácticas. Y yo empecé como meritoria en mi primera peli, que fue Viva la vida, de Berlanga, del hijo de Berlanga, y es por donde yo empecé en este mundo. Hice las prácticas con esta productora, hicimos esa peli, en esa peli fueron como 2 meses, 12 horas, o sea, me refiero, por eso digo que si te gusta, vea por ello, ¿sabes? O sea, no me pagaron nada, yo ya lo sabía, pero sí que luego tuve mucho aprendizaje, aprendí mucho y gracias a eso, ¿qué pasó? Que me fueron llamando. Yo hice esa primera peli 2 meses en verano, me lo curré, pero porque me encantó, o sea, me fascinó. El mundo del cine también es muy peligroso porque te fascina, o sea, tú llegas y todo rodaje y cámara y actriz por aquí, y ahora esto, y ahora tal, corte para comer, haces equipo, haces amigos, trabajas tantas horas que al final haces muchos amigos, es como una pequeña familia. Y bueno, yo acabé mis prácticas en agosto, me voy ya de veranito, llega septiembre y estoy en tercero de diseño. Y no sé si segundo de Bellas Artes o seguía en primero de Bellas Artes, ya no me acuerdo muy bien. Porque todo esto que estás contando, en plan, las prácticas, o sea, sí, yo como... seguía estudiando. ¿Tú seguías estudiando? Sí. Vale, perfecto. Ahora lo veo y digo, es que vale, hija mía, ¿cómo no te va a dar un Harry? ¿Sabes? Pero en ese momento estabas estudiando las dos. Las dos. Madre mía, y sí, tenías sí. rodajes de 12 horas. Yo empiezo en septiembre, un curso, ¿vale? Segundo de diseño, hago todo segundo de diseño, hago la segunda parte de primero de Bellas Artes, llega junio, tengo las prácticas y yo me paso el verano trabajando. Luego tengo 15 días en verano de agosto, llega septiembre y otra vez al ruedo. Vale. Otra vez diseño y por las tardes Bellas Artes. Y a mí no me llamaron, o sea, yo hice una peli y ya estaba una chiquilla, tenía 19 años o 20. Y no había hecho nada más, solo tenía eso en mi currículum. Tenía trabajos, pero azafata del Corte Inglés, promotora de no sé qué, esas movidas de esas que todos tenemos. Claro. Y llega marzo, yo iba a hacer otras prácticas, pero tenía que hacer prácticas con Bellas Artes. Y me estaba buscando yo ya, como soy un poco culo inquieto, otras prácticas. Y me llama Maje Tarazona, que fue la directora de arte de esa peli. Oye, que tengo una serie y tal, y estoy buscando una persona que me haga de diseñadora gráfica, pero que luego se quede en rodaje también, porque son sueldos muy pequeñitos, tal, no sé qué. Súper bien, en plan, he conseguido trabajo de lo mío. Me dijo el sueldo y me acuerdo que eran 1000 euros, que sí, ahora lo veo como pues, un poco pequeño, ¿sabes? Un poco bajo, pero en ese momento, como yo seguía en tercero de carrera, No, claro. o sea, y yo en tercero de carrera ya había conseguido dinero, o sea, un trabajo que a mí me gustaba, para mí fue como, ¡buah! Ya está, ¿sabes? Y hice esa serie y me encantó, o sea, todavía me enamoré más. ¿Qué pasó luego? Cuando acaba la serie, luego hice otra peli, como todo de meritoria, todo como de puestos muy pequeñitos que cobraba muy poquito, pero a mí me gustaba. Y como seguía viviendo en casa de mis padres, digo, no me voy a quedar, o sea, no me voy a pegar yo aquí de que soy la bomba, ¿sabes? Pues si me dan esto, pues yo lo cojo, voy aprendiendo, voy teniendo así rodaje. Llega el COVID, digo, collons. En plan, pues ya, pues todos a casa, acabé diseño y ya me quedé solo con Bellas Artes. Y entonces estuve una temporada combinando Bellas Artes con rodajes. ¿Qué pasa? Que yo no quería dejarme Bellas Artes porque al final rodajes había un mes, otro no, tal, yo no. En el mundo del cine, si entras en la rueda y empiezas a conocer a gente, ya vas solo, ¿no? Ya dicen, pues María Bonet, pues venga, estará libre, la hablamos, y te empiezan a salir faena porque ya estás dentro de la rueda. Yo no estaba dentro, era una chiquilla, en verdad. Y me llaman para Alquería Blanca. Y entonces dije, ay, qué ilusión con la productora que yo empecé, venga, tal, con Maja. Al final Maja y yo ahora es mi mejor amiga, es como mi hermana mayor, nos hemos hecho íntimas. Venga, pues sí, pues nos vamos a la Alquería Blanca, venga, Maja, tal, no sé qué, no sé cuánto. Eso fue toda una aventura. Y de la Alquería Blanca me llamaron para otra peli de Netflix, que nunca yo había hecho pequeñas producciones, y dije, ostras, tal, una producción para Netflix, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿De Erasmus? ¿Qué tal? No sé qué, y al final dije, mira, no me voy de Erasmus. En plan, yo estoy súper feliz aquí en los rodajes,
Me encanta el trabajo, o sea, tengo la suerte de que me encanta mi trabajo, curro como una burra, pero me encanta, me lo paso bien. Me apetece más quedarme en la peli esta de Netflix que irme de Erasmus. Y nada, me fui de Erasmus, lo cancelé. Y entonces yo cuando ya vi que después de Netflix venía otra peli para Antena 3 y dije, uy, esto ya... Yo ya me vi como que yo ya tenía mi trabajo y pues no, como quiero entrar en esa empresa soñada siempre, dije, bueno, yo ya estoy aquí colocada. Y dije, pues mira, paso ya de acabar Bellas Artes, porque al final ya he llegado a donde yo quería, ¿no? Y estoy a gusto y me gusta que yo haya llegado, pues no acabo Bellas Artes. Cuando tenías todo, ¿cómo gestionaste tu vida para vivir? En plan, ¿se te hizo complicado o como comentaste al que se te alinearan los astros, entonces fue más ameno? ¿O cómo pues, fue? Es que tampoco me acuerdo, o sea... Vale, es normal. Que no me acuerdo mucho, tiempo. y si no me acuerdo mucho es porque lo pasaría mal. Vale. Intentaba organizarme como podía, o sea, evidentemente supongo que llevaría muchísimo estrés, pues yo soy una persona muy motoreta, en plan de a mí la marcha me gusta. Evidentemente los trabajos que entregaban no eran de 9 ni de 8, eran de 6 y de 7. Bueno, me pelaba de clases, claro, flipas, y hablaba mucho con los profesores. Y decía, mira, es que tengo este problema, me ha salido este trabajo. Hay profesores, la mayoría me entendían, entonces me decían, qué guay, pues sí, pues tú adelante, tal, no sé qué. Y pues hacía los trabajos así por las noches, yo me acuerdo de quedarme hasta las 3 de la mañana estudiando, al final era organizándome, ¿sabes? Y me dejé y hablé con mis padres y dije, mira papá, o sea, yo llevo ya muchos años de mucho tute, que no he sido consciente, pero hacía diseño, bellas artes, tal, no sé qué, hobby por aquí, tú. Mi padre no sé si porque he sido la pequeña o algo y ya lo pillo muy cansado, siempre como que me ha apoyado, me dijo, vale, pues hija, pues venga, pues vale, pues ya está, si tú ves lo que tú quieres, pues venga. Y ya me centré en los rodajes. Yo ya estoy aquí metida, ya nunca me va a faltar trabajo porque la gente me dice que, pues, porque a mí me decían, es que lo haces muy bien, es que tal, no sé qué. Y no, o sea, lo hacía bien y me tenía ilusión, ¿no? Lo más importante es tener cuando una persona tiene ilusión, todo lo hace bien. Y dije, venga, ¿y qué pasa? Que me dejó Bellas Artes, no me matriculo de Bellas Artes, en plan, llevaba como 6 años matriculándome en Bellas Artes, no me matriculé, y llega septiembre, no hay peli. Ostras. Y dices, me cago en la mar, María. En plan de, ahora podrías estar por lo menos avanzando en Bellas Artes, no hay peli, no hay publi, no hay nada. Y yo dije, me cago en la mar. En ese caso se sumó que tenía Pichón, el gato, lo tenía en custodia compartida con una expareja. La expareja me dijo, el gato para ti, mi padre me dijo, el gato no entra, sí, o sea, os vais tú y el gato. Y yo dije, para alquilarme algo en Valencia, me lo alquilo en Madrid. Cogí a mi gato y me fui a Madrid. Se me alinearon un montón los astros porque, claro, yo decidí en septiembre y yo en octubre ya tenía un piso con mi gato, que es muy difícil encontrar un piso con un gato, en Madrid. Ah, ¿con gato? Sí, yo era un pack completo, vamos, total experience. Y nos fuimos a Madrid, y eso también lo cuento para que veáis que en la vida hay que moverse, y en la vida del artista hay que moverse. Esto no es como soy informático, echas 4 currículums, todos necesitan un informático, te van a llamar, o soy abogado, no. O sea, en la vida del artista te tienes que mover y tienes que luchar por lo que te gusta. Y yo llego a Madrid, ¿ahora qué hago? Muy bien, ya tengo piso, tengo una habitación, que la habitación la tenía 6 semanas, o sea, en 6 semanas te hacían hasta luego Mari Carmen. Ostras, ¿y que ibas a lo nómada? Fue un poco a lo nómada. Qué fuerte. Con un gato. Y me acuerdo que me metí en un piso que me lo dio una amiga que se llama Sofía Palomar, que se dedicaba a lo mismo que yo, que era de mi pueblo, y yo le dije, tía Sofi, me quiero ir a Madrid, y me dijo, ay, pues en mi piso hay una bailarina que se ha ido a Elche a bailar, es que Madrid es muy así. Vente tú, son 6 semanas, pero bueno, el gato puede venir. Y yo, pues muy bien, pues ahí me voy yo con mi gato. Entonces yo sabía que tenía 6 semanas ese piso. Y digo, tengo que buscar trabajo. Pues para que veáis cómo yo busqué trabajo, que es cosa de la que estoy muy orgullosa. Cuando yo veo una serie y el decorado me gusta, yo me quedo mirando los créditos. Y yo vi una serie que se llama Pequeñas Coincidencias. Y dije, ay, qué chula, tal, no sé qué, la escenografía era muy bonita, me gustaba. Y yo vi que el director de arte era Juan Carlos Bilbao. Lo busco por Instagram. Y el Instagram molaba, subía su trabajo y digo, tal, pues venga, pues le sigo. Y entonces él me siguió y yo toda ilusionada, me ha seguido de vuelta, ¿sabes? En plan, un señor. Bueno, un chico tampoco, no es mayor. Y ahí se quedó, ¿sabes? Y cuando yo me quise ir a Madrid digo, pues sí, ¿por qué no le hablo yo a este Juan Carlos? Y le digo que busco trabajo. Y entonces, esto no lo sabe, yo le hablé por Instagram. Yo esto lo cuento para animar a la gente de que hay que estar mucho para adelante, ¿sabes? Y le dije, Juan Carlos, mira, que vi Pequeñas Coincidencias, me gustó mucho. Yo hago este trabajo. Y me voy a Madrid y me gustaría trabajar y no conozco a nadie. Y me dijo, pues mira, si quieres, yo todavía no he vivido en Madrid, tenía pensado, no tenía piso. Y me dice, si quieres, quedamos este martes ahí en Madrid en la estación y me enseñas tu trabajo y nos conocemos y yo te digo. Y yo digo, vale. Y me digo, pues si es que tú estás aquí en tu pueblo. Y digo, bueno, pues no pasa nada, María, te compras un AVE, te vas a Madrid, te pegas el pisto como que vives en Madrid, ¿sabes? Y yo ya que me llego el martes, me llego a la estación y quedo con este chico que yo no conocía de nada. Porque yo algo muy bueno que tuve es que yo no le dije,
te envío mi portfolio por email. Si tú envías tu portfolio por email no te ponen la cara, no te ven la sonrisa, no te ven la humildad. Entonces ven tu portfolio y si no les interesas, que es lo más seguro, pues ya está, un portfolio más, fin. Pero si ya te ven en persona, la cosa cambia, ¿no? Puedes llegar a mucho más. Y yo le dije que mi portfolio no se lo podían enviar porque habían películas que es la verdad que todavía no habían salido, entonces quería enseñar ese trabajo que no lo podía enviar por internet, claro, por confidencialidad está. Y yo total me voy, hicimos la entrevista, a él le gustó mucho, nos estuvimos muy chufili, nos llevamos muy bien, y va el hombre y me dice, pues mira, yo estoy en un proyecto pero tengo el equipo cerrado, entonces no te puedo meter, me gusta mucho pero no te puedo meter. Pero te voy a enviar 10 contactos de 10 directores de arte diferentes y tú les hablas y les puedes decir que vas de mi parte. O sea, eso le doy las gracias porque eso es un puntazo. Sí, sí. Sí me contestaron 4, literalmente, y de esos 4, 3 me dijeron tengo proyecto cerrado o no estoy trabajando ahora, estoy de vacaciones. Y hubo uno que se llamaba Isra, o sea, me dio a entender de que tenía un corto y que por qué no me iba a pagar. Y dije, bueno, pues no pasa nada, yo estoy en Madrid y todo volverá a empezar. Y yo le dije, pues mira Isra, yo voy al corto. ¿Cuántos días son? Son 3 días. Yo voy al corto, son 3 días, me pruebas, si te gustó, me llamas para más proyectos y si no te gustó, me mandas, o sea, no me llamas. Claro. Vale. Y lo hice y ya me empecé a llamar. Y me empecé a llamar para mucha publi, que en el mundo de audiovisual hay series, pelis o publicidad. Y publi es algo que yo nunca había hecho y me gustó, porque son más cortas, cobras mejor, es más a lo loco, pero son más estéticas también visualmente y me gustó. Y entonces empecé a trabajar mucho en Madrid con Isra. En paralelo, Juan Carlos, cuando tenía algún corto pequeñito, también he hecho muchos cortos sin cobrar. Al final, amigos de amigos me recomendaron a una mujer que también era otra directora de arte, se llama Clara, ya estoy mezclando muchos nombres, la gente va. Pero yo los nombro también. Sí, claro, claro. Y entonces Clara me dijo, mira, me han recomendado, bueno, le llamé yo, tengo una serie, sí, tal, no sé menos, y eso es que las series a veces salen y a veces no, a veces te dicen, pues sí, para el mes que viene tienes esta serie, y cuando llega el mes te comes una mierda, porque no hay ayudas, porque la serie no ha sido. Entonces yo al final estaba como moviéndome. Pues la conclusión es que en Madrid me empezaron a salir proyectos. Pues cuando se me acabó la casa, porque estaba 6 semanas, se quedaron con mi gato, en plan, que sí, o sea, es como tú te vas, pero el gato se queda, no te preocupes. Entonces el gato se quedó en el piso este de la Gran Vía donde yo vivía, yo me fui a vivir con mi amigo Carlos, que es un amigo que conocí aquí en una peli, me adoptó, estuve un mes ahí hasta que al final pues me salió otro piso y ya me iban saliendo proyectos y yo estaba muy contenta pues porque digo, ya está, ya en Madrid ya me he asentado, tengo mi vida, tengo mi piso, tengo mis proyectos, estaba ganando bien, me gustaban los proyectos. Lo guay es que me salían proyectos fuera de Madrid. En Valencia te salen, en Valencia o bueno, a veces, pero bueno, en Madrid te pueden salir por el norte y tal. Me salió un proyecto en Portugal, un corto muy chulo, Anticlímax. Y al volver, Juan Carlos me dijo, Mer y tal, me ha salido una peli en Galicia, te vienes de ayudante y de grafista. Grave error. Sí. O sea, gracias a la oportunidad, pero grave error porque mezclé, o sea, yo creo que quise avanzar muy rápido. O sea, yo tenía 25 años, en plan, tengo toda la vida para ser ayudante. Después de un ayudante que hay un director, o sea, es como que iba a llegar a la meta en nada. Y luego era ayudante y grafista, tenía 2 puestos en uno. Y luego el puesto de ayudante es muy duro, mucho trabajo, ¿sabes? Gestionar el equipo en Galicia, un sitio que no conoces. ¿Qué hace un ayudante? Un ayudante gestiona al equipo, o sea, coordina a todos los apercistas. Entonces, están las semanas de rodaje y están las semanas de pre. Imagínate, 4 semanas de pre, 7 semanas de rodaje. Entonces, durante esas semanas de pre, tú coordinas a todo el equipo. Los de avance, pues, vais a plató y hacéis esto. El decorador, pues tú vas comprando esto, el regidor, o sea, como que tú gestionas, hablas con producción. Si rodamos, por ejemplo, en la calle de aquí abajo, vale, pues yo necesito, hablas con Juan Carlos y Juan Carlos dice, yo quiero que salga esta farola, pero esta señal no quiero que salga, pues vas a producción y dices, mira, todas estas son nuestras necesidades, que esta farola funcione, que esta señal de tráfico me la quites, que este semáforo me lo paralices, ¿sabes? Es como coordinar a todo el equipo, son pequeñas tareas que son muchas cosas, entonces tienes que estar muy al pie del cañón. Y tienes que estar muy, muy centrado. Y yo soy una persona que centrada poco, ¿vale? O sea, tengo millones de cosas en la cabeza. Y bueno, en esa peli fue como mucho trabajo, yo lo estaba pasando muy mal. En cine es muy importante que el equipo se lleve muy bien, porque son muchas horas de rodaje, muchas horas de trabajo, muchas horas extras. Si estás fuera de casa, es peor porque cuando llega al cine no te vas a tu casa con tu madre, ni con tu pareja, ni con tus amigos. Vas a salir de fiesta con tus compañeros. Entonces, pues es muy importante que el equipo, los compañeros nos llevemos bien. Era una peli en que, me sale mal decirlo,
mucho feeling no había, vale. ¿sabes? En plan, yo tenía mucho feeling con Juan Carlos, con tal, pero bueno, al final no había como mucho feeling. Y yo lo estaba pasando un poco mal, la verdad, yo le llamaba a mi novio y decía, estoy pasando un poco mal porque es que es mucho trabajo, se me está escapando de las manos, este discute con este tal, no sé qué, hay muy poco dinero en la peli, entonces cuando hay muy poco presupuesto dificulta el trabajo. Y entonces llegó un sábado, es que esto lo cuento entre risas, pero bueno, y cuando me fui a la playa con los artistas de rodaje, que nos conocíamos de una semana, o sea, no nos conocíamos de más, no éramos amigos de nada, yo estirando la toalla y digo, yo me voy a dormir la siesta. Y entonces cuando yo bajo para dormir la siesta, yo noto que la boca se me duerme. Ostras. Y que esto es cuando nos conocimos, conté que, no sé si conté en la charla que tuve un problema de salud, Sí. esto lo cuento también para que veáis un poco la vida. Y yo le digo a mis compañeros, se me ha dormido la boca. Y me dicen, a ver, y cuando yo me giro y cada vez, o sea, sus caras se quedaron blancos. Y digo, se me exagerados, en plan, se me ha dormido un poquito la boca y ya está. Y entonces la chica dijo, voy a llamar a los socorristas. Y el chico dijo, sí, yo me quedo aquí con María. Y yo dije, pues yo me sigo durmiendo la siesta. Y lo que me pasó es que me dio un ictus Ostras. en plena playa. Nunca sabremos de qué fue. Todo el mundo me dice, ¿esto fue el estrés? Tal? O sea, no lo sabemos. Hay gente que le ha dado ictus y que tiene una vida súper pacífica. Y bueno, eso fue un show que no me voy a poner a contar yo, mi ictus, que fue de película total, que imagínate yo en bikini en la playa, socorristas para arriba, en plan ambulancia para allá, no sé qué, no sé cuántos. O sea, mi familia en la otra punta de España. Y yo estuve una semana ingresada y cuando ya me voy, que el médico me dice, bueno, 2 pautas, no puedes conducir y no puedes cargar peso en un año. Y yo digo, señor, si eso es mi trabajo, en plan de... Pero se te jode todo. Y me dice, pues nada, vas a estar de baja 1 año. Y yo en un momento dije, hostia, en plan... Bueno, bien, estaba muy estresada, llevaba unos años muy estresada, los rodajes son muy intensos, 1 año de baja, tal, porque cuando tú estás de baja tú cobras un porcentaje de tu sueldo, venga, vale, tal, no sé qué, no sé menos, venga, vale. Y me voy a mi casa, y es ahí cuando decidí retomar Bellas Artes. En Valencia. Y claro, eso es muy difícil, porque yo vivía en Madrid con mi gato, en mi piso, con mi compañera, súper contenta, yo tenía mi vida montada, mi pareja, tal, mis viajes, o sea, yo era la reina del mambo. Y esto lo cuento porque hay muchos jóvenes, aquí hago un inciso, la juventud, la mayoría de los jóvenes, o por lo que yo veo en Bellas Artes, que llevo 9 años pasando curso tras curso y veo la juventud, yo ya, y estoy ya... Como un profesor ya, como ¿no? un profesor, claro, como un profesor. Me da a mí la sensación que a lo mejor no sé cómo decirlo, pero es como que enseguida son como, trabajo un día en tal, pues yo ya lo valgo, ¿sabes? Yo ya lo valgo, tal. No, o sea, hay que no comer mucha mierda, pero hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que aprender mucho para poder decir, yo lo valgo. Y de repente llega la vida y te hace tasca un ictus de regalo y te vuelves, coges tus maletas de Madrid, te vuelves a casa de tus padres y te vuelves a estudiar Bellas Artes. O sea, tú imagínate yo cuando llego en septiembre, me voy a la facultad, allá al semicírculo de césped, llego y digo, tío, ¿qué hago aquí? En plan de, si yo estaba en Madrid trabajando con unos directores que te cagas, con un equipo que te cagas, y bueno, pues al final te tienes que bajar de la escalera donde estás y decir, pues a pechugo. Y estuve con Bellas Artes, me encantó porque fue la primera vez en no sé cuántos años que yo pude disfrutar de Bellas Artes. Bellas Artes es una carrera para disfrutar también, ¿sabes? Entonces si tú te empiezas a meter cosas y ya no la disfrutas. Claro, al disfrutarlas acabar 9, matrículas de honor, que yo no había olido una matrícula de honor en mi vida. Yo pues acabo 4, entonces este año acabé 4 y es cuando estuve de prácticas en la cátedra de Faustino y Willy Ramos, ahí en decanato con María Ángeles, y me encantó el ambiente, me encantó trabajar con María Ángeles, me encantaba la tarea, notaba que la manejaba. Y luego empezó la parte de los escaparates, que es también a lo que me dedico, porque ya al mundo del cine le cogí miedo, al final me dio un ictus en un rodaje, entonces le cogí miedo y dije, lo culpé al cine, dije, es que esto es el estrés, es que esto no sé qué, es que eso se puede trabajar así, y toda la pesca. Y como yo hacía en paralelo, que eso no lo he contado, escaparates, pero por mi cuenta, a 1 o 2 tiendas, dije, va, pues me voy a buscar una empresa de escaparatismo, tal, y me busqué una empresa de escaparatismo que se llama Cierta Retail, que es una empresa que hace la producción de escaparatismo para firmas de lujo, Chanel, Loewe. Hice la entrevista y pensé, ni de coña me cogen, en plan de, si no tengo nada que ver, ¿sabes? Hice la entrevista, ojo, pues me cogieron. Bueno, veo que has hecho muchísimas cosas, vamos a centrarnos un poquito en el tema de escaparates, que has dicho que tienes ahora también un proyecto de emprendimiento. Sí. Coméntanos cómo surgió y cómo empezaste. Sí, de lo que estás diciendo es mi estudio. Sí. Entonces yo ahora digo que soy directora creativa del estudio Mariable Art and Design, ¿vale? Art and Design porque estudié Bellas Artes y Diseño. Y lo estoy enfocando al mundo del escaparatismo. Mientras hacía Bellas Artes, hacía diseño y algún rodaje,
en algún tiempo libre que hacía, hay una tienda que es el Fronter y le hago un escaparate. Y ahí empecé por contactos. Al final es una tienda que es un amigo de mi padre y un día me dijo, María, ¿tú no me harías el escaparate? Y dije, pues venga, vale. Le hice uno y llevaré por lo menos 8, ¿sabes? Entonces podemos decir un poco que este interés vino, te propusieron algo y dijiste, por intentarlo. Claro, sí, no fue como el mundo de la escenografía que vi una película y dije, guau, esto me gusta, voy a por ello. No, esto se me planteó un día y dije, venga, pues sí, ven, lo hago. De cómo hice el primer escaparate a cómo he hecho el último, o sea, ha cambiado porque yo he ido aprendiendo a base de error, acierto con este primer cliente. Pues estoy en eso, intentando abrirme mi propio estudio, que de momento el estudio es esto donde estáis, que es el salón de mi casa, ¿vale? Muy ordenado, muy ordenado, la verdad que sí, yo soy ordenada, mi chico lo intenta, así que muy bien. Coméntame cómo se hace, cómo creas un escaparate. Pues mira, tengo aquí, casualmente. ¿Casualmente? Tengo aquí esto, ¿vale? Yo tengo un montón de libretas. Este escaparate, que aquí no ves nada, ¿vale? Se ha hecho. Lo primero es elegir una temática. Buscas inspiración, Pinterest, de revistas, donde tú quieras, Instagram, y dices, ¡guau, esto me gusta! Vale, pues ahora que es verano, ahora estoy con uno para Gracia, una joyería. El fondo del mar. Venga, pues yo busco un concepto, me inspiro y digo, vale, dentro de mis posibilidades, pues, ¿qué puedo hacer? Mis posibilidades es las técnicas que yo sé hacer, porque yo lo hago todo sola, lo que yo sé hacer, las herramientas que tengo y el presupuesto que me da el cliente. El presupuesto me dice, tengo X dinero, vale, pues yo dentro de eso ya hago los diseños. Entonces hago como 2 propuestas diferentes, muy diferentes, ¿vale? Y se lo entrego al cliente. Y al cliente me dice, me gusta más esta, venga, pues hacemos la A. Y yo ya con esa propuesta hago un buen desarrollo, porque claro, la primera fase sería como la fase de diseño, es un poco más pues la del artista, y la fase de desarrollo es adaptar el diseño al espacio y el presupuesto, es decir, con qué materiales lo voy a hacer, cuánto mide el espacio, de dónde voy a colgar, en qué forma, ¿vale? Como hacerlo todo, dejar todo lo más organizado posible. Y una vez tengo esa fase de desarrollo ya planteada, me paso a la fase de producción. Me vengo aquí al salón de mi casa, me compro, pues sí, cartulinas, madera, lo construyo, lo hago, me ayuda mi novio, muchas veces lo tengo a las 10 de la noche pintando ahí, un poco como esclavo, y llega el día del montaje, cargamos el coche, montamos y ya está, lo montas y el cliente queda contento, yo quedo contenta. ¿Y todos contentos? Y todos contentos. ¿Sueles tener libertad a la hora de hacer los escaparates? Sí, muchísimo. ¿Y no te han dado pegas ni nada? No, es algo que agradezco. A ver, ahora solo tengo 2 clientes. Bueno. Pero también como llevo el mundo del rodaje, tampoco quiero ya ahí meterme mucha presión para que no me dé otro ictus, por ejemplo. Claro, porque ahora estás haciendo escaparates, sí, ¿qué más? Y rodajes. Vale. Claro, sí, ahora estoy como haciendo las 2 cosas a la vez. Esta semana que no tengo rodaje porque empiezo el 11, estoy haciendo un escaparate. ¿De grafismo? Exacto, de grafismo. Sí que es verdad que hay veces, mira, miento, con mi primer cliente, de cuando sí que me dice, me apetece hacer algo así, ¿esto se puede? Y yo le digo, sí se puede, o le digo, lo intento. O sea, nunca digo no. ¿Y en tu página web ahora mismo, tus servicios cuáles serían? Pues mira, yo ahora mismo en mi página web hay 3 apartados, que está el de escaparatismo, y entonces yo ahí tengo todos los proyectos de escaparatismo por si algún cliente quiere entrar y ver qué tipo de escaparates hago, ¿vale? Pues ahí están, muy monos. Luego tengo el apartado de grafismo, de dirección de arte, que son todas las películas donde he trabajado, los diferentes puestos, y en cada película que he hecho diseño gráfico, pues un apartado con imágenes de OTIS, ¿sabes? En plan, frames de todo, de diseño gráfico. Y luego tengo un apartado que es de cursos, porque como podéis ver, me encanta hablar, me encanta contar, me encanta enseñar, me encanta animar, apoyar. Entonces sí que de vez en cuando hago unos cursos, hice un curso el año pasado de dirección de arte, y nada, hice unos carteles y lo puse por la universidad y se me apuntaron creo que 6 chicas. Entonces yo les cuento un poco pues lo que os estoy contando ahora, que tampoco me he metido muy en lleno, pues cómo funciona el mundo del cine, el departamento de arte y eso. Genial, ¿no? Un culo inquieto. Sí, soy un culo inquieto. Para cerrar un poquito, ¿algún tipo de conclusión o algo que le quieras decir a la gente que está empezando? Un poco de resumen, ¿no? Un poco de resumen. Pues ya habéis visto que hago grafismo, soy grafista, no hago el cartel de la peli, ¿eh? Eso es otra movida. Yo hago el diseño gráfico dentro de un decorado. Soy una fontanería y luego de la fontanería. Tengo mi propio estudio de escaparatismo y si tengo que dar un consejo o algo, o sea, tienes que salir, tienes que currártelo y hace falta mucha pasión,
y mucho trabajo, la verdad. La humildad, que se puede ser todo lo que se quiera en esta vida, o sea, lo habéis visto, he hecho un montón de cosas. Tengo 27 años y he hecho un montón de cosas que no he contado porque si no sería ya otra cosa. Y que mucho ánimo y que, pues eso, que animo a todo el mundo a que realmente haga lo que quiera hacer. Muy Siempre bien. con cabeza, ¿eh? Con cabeza. Sobre todo. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado Vosotras. el podcast y bueno, pues hasta la próxima.